Tu especialidad son las alergias alimentarias. Sí. Las alergias alimentarias. Además, te han dado una beca de 3 años donde vas a poder investigar sobre la microbiota intestinal. Sí, y su relación con la adquisición de tolerancia en edades tempranas. Vale, ¿qué consiste este estudio, esta investigación? Bueno, pues es una investigación basada pues en la relación que existe y que cada vez se está viendo más entre la microbiota y el sistema inmune. Se sabe que modula el sistema inmune y creemos que está implicada directamente en la adquisición de tolerancia en edades muy tempranas. Ya desde el útero de la madre, pues estamos en contacto, el bebé está en contacto con la microbiota materna y se produce una modulación que va a determinar en un futuro la adquisición de tolerancia. ¿Qué es esto de la tolerancia oral? Bueno, pues es, una respuesta inmune normal o ausente a elementos propios del cuerpo o elementos que ingerimos con los alimentos y que no deberían ser perjudiciales ni peligrosos, ¿no? Elementos inocuos. Entonces, cuando hay un fallo en esa tolerancia oral, es cuando se produce una reacción alérgica a alimentos. Bueno, sabes que lógicamente una alergia alimentaria no es igual que una intolerancia, como es la enfermedad celíaca. Sí. Pero la gente lo confunde, la verdad es que lo confunde. Sí. Realmente, ¿cuál es la diferencia entre alergia alimentaria e intolerancia? Bueno, básicamente la alergia alimentaria se produce cuando se ingiere, se inhala o bien por contacto, pues una proteína de un alimento, una proteína que denominamos alérgeno. En el caso de las intolerancias, no son proteínas las que producen esas intolerancias, sino que son normalmente azúcares, pues la lactosa, fructosa, etcétera. Hay un mecanismo inmunológico detrás de la alergia alimentaria y eso es algo que la define. En una intolerancia no. Básicamente esa sería la diferencia. Lo que sí hay es alergia, o sea, siempre hablamos de la intolerancia que tenemos los celíacos al gluten, ¿no? Pero sí que es verdad que también puede haber alergia al gluten, claro, alergia al trigo, que no tiene nada que ver con la celiaquía, en realidad. Exacto, claro, en el caso de la celiaquía, bueno, pues el gluten es el desencadenante y es una proteína. Entonces puede ser también un alergeno. Por tanto, hay gente que puede desarrollar alergia alimentaria al trigo. De hecho, es curioso, pero hay un tipo de alergia alimentaria que es la alergia del panadero, que se llama, es una alergia ocupacional y se ha visto que en personas pues que trabajan el pan y que están muy en contacto con el trigo, pues acaban desarrollando alergia, ¿no? Es curioso. Sí. Perdona, Mario, que sí, te he cortado. Venga, va. Es que hay una pregunta que creo que tenemos que hacerle, ¿no? Sí. Porque nos lo pregunta muchas veces la gente y además está como muy de moda, ¿no? De repente empiezas a ver estudios con la microbiota de los celíacos. ¿Qué es exactamente la microbiota, no? Para que todos nos puedan entender. Vale. Bueno, pues la microbiota podríamos definirla como el conjunto de bacterias que conviven con nosotros. De hecho, pues hay científicos que hablan de una teoría que es la teoría del holobionte, ¿no? De manera que deberíamos hablar o estudiar al ser humano con sus genes, sus células, pero también con los genes y las bacterias que lo componen. ¿Vale? Es como, digamos, pues un órgano olvidado. Tener en cuenta, claro, las bacterias cumplen unas determinadas funciones dentro de nosotros. Exacto, son bacterias comensales. Normalmente la mayoría de la microbiota se encuentra en el intestino, la mayor parte, aunque no es la única zona del cuerpo, también hay en la piel, en el resto de regiones del cuerpo. Pero básicamente sí, la mayor parte se concentra en el intestino. Y es que hay multitud de bacterias, hay del orden de una bacteria por cada 10 células eucariotas. Luego hay que tenerlo en cuenta porque esas bacterias están ahí modulando determinadas reacciones, ayudando, favoreciendo que tengan lugar y hay que estudiarlo. Puede estar ahí entonces la clave, porque me imagino que por ahí va tu estudio, ¿no? Todo el problema de las alergias puede tener alguna base en esa microbiota, ¿no? En ese funcionamiento de esas bacterias. Hombre, todo el problema no.
yo creo que desgraciadamente la alergia es una enfermedad multifactorial en la que juegan multitud de factores. Desde la susceptibilidad genética también, hay cierta heredabilidad, hay factores ambientales, pues como puede ser el hecho de que, por ejemplo, ahora seamos excesivamente pulcros, ¿no?, con nuestros hijos, por ejemplo, la famosa teoría de la higiene, en la que hacemos que nuestro sistema inmune pues no funcione de la manera que a lo mejor lo hacía antiguamente, ¿no? Hay multitud de factores, pero sí que es verdad que lo que nosotros queremos ver es si existe una relación con la adquisición de tolerancia, porque creemos que en esas edades tempranas es vital que nuestro sistema inmune discierne bien entre lo que sea lo bueno y lo que pueda ser perjudicial. Entonces, en ese sentido sí que creemos que juega un papel importante. Se ha visto ya que en la microbiota fecal de pacientes alérgicos a leche de vaca, que es en lo que yo voy a centrar el estudio, y pacientes sanos, pues el perfil de bacterias que nos encontramos es muy distinto. Entonces, esas bacterias están jugando un papel importante, están generando una serie de metabolitos que tienen una función concreta en el organismo. Sobre todo, lo que nosotros pensamos es que esta microbiota está favoreciendo el desarrollo de células T reguladoras, que son las que, digamos, nos podrían prevenir en el desarrollo de alergias en un futuro. Porque sí que es cierto que las alergias están aumentando, sí. Cada vez pues son más prevalentes, además revierten más tarde y también aparecen con cuadros, con síntomas un poco más graves, ¿no? Sí, de hecho, pues precisamente ayer, se publicó el estudio Alergológica 2015, que es un estudio publicado por la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, que es quien me ha otorgado la ayuda de investigación por esos 3 años. Y en él pues se recogen datos que muestran ese aumento de prevalencia. Es un estudio epidemiológico, es el tercero que se hace, el primero se hizo en el 92, luego se hizo otro en el 2005 y ahora este último es del 2015. Y se ha visto que ha habido un aumento en la prevalencia de alergia a alimentos. En el 92 creo que era en torno al 3,6%, se duplicó en el 2005 y ahora pues estamos hablando en 2015 de unos datos de un 11% de prevalencia, con lo cual en España, en nuestro país, sí que hay un aumento considerable de la alergia a alimentos. Sí. Un 11% es ya una cifra considerable, ¿no? Sí. Es importante. Sí, además es que la alergia a alimentos es complicada porque merma un poco la calidad de vida del paciente. Hoy en día hay pues el tratamiento básico, ¿no?, que recomiendan a un alérgico a algún alimento es la evitación de ese alimento, con lo que todo eso conlleva, ¿no? Sobre todo cuando son niños, pues es muy complicado. ¿Y de qué manera los padres pueden sospechar que están ante una alergia? Porque no todas son iguales, me imagino. Además, pues a los niños lo que es la introducción de los alimentos es algo también bastante controlado. ¿Cuándo hay que sospechar o es algo que un pediatra tiene que hacer, como quien dice, ¿no?, de oficio, estudiar si el niño puede tener ciertas alergias? ¿Cómo es el proceso? Bueno, yo creo que los padres estamos muy pendientes, ¿no?, de la salud de nuestros hijos, entonces siempre que introduzcamos un nuevo alimento, pues tenemos que estar pendientes de si se produce pues enrojecimientos, si se produce abones, pequeños edemas. Pero si debería ser una técnica así de oficio, no me atrevería a decirlo, puesto que es un coste elevado y claro, yo no soy pediatra, no me atrevería a contestar a esa pregunta. Sí, pero sí, lo que sí que es cierto es, y eso es así, ¿no?, que los padres, sobre todo pues cuando los niños son tan pequeños, me imagino que todo, absolutamente lo que come el niño lo observan y hay un control, ¿no? Es lo que nos dicen los médicos, y ante el más mínimo síntoma extraño, al pediatra. Sí, totalmente. Además es que la alergia alimentaria normalmente cursa en 2 etapas. Primero hay una sensibilización en la que el sistema inmune ha entrado en contacto con el alérgeno, con esa proteína, ¿no?, de ese alimento que de repente pues desencadena una serie de mecanismos moleculares que conllevan pues a que cuando se produzca una siguiente exposición se vaya a producir una reacción alérgica con síntomas claros, debido pues a que
se han activado unas células del sistema inmune, que son los mastocitos, y entonces se liberan el contenido de sus gránulos, que son factores proinflamatorios, y entonces se genera pues lo que conocemos como unos síntomas alérgicos, ¿no? Claro, o sea que la primera vez que le das al niño ese alimento no se produce una reacción externa por la cual le tienes que llevar al médico, ¿no? Y quizás es en otro momento, en esa posterior etapa, cuando realmente ya comienza esa reacción, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que a través de la leche materna ya el bebé está en contacto con multitud de alimentos. Luego esa sensibilización ya se puede producir, más o menos ya se produce cuando amamantamos a los niños. A los niños. Tuvimos aquí, bueno, lo hablábamos antes, ¿no? La doctora Elena Alonso, hace unos programas, hace unos meses, y ella nos hablaba de que las alergias dependen de la edad, ¿no? Como que en función de la edad, unas son más habituales que otras. Sí. ¿Cuáles son las más comunes en esa primera etapa, en esos primeros meses, en ese primer año de vida? Pues las más comunes son leche y huevo. Leche y huevo. Sí, sin duda. También son las más agradecidas, digamos, porque es verdad que acaban revirtiendo. El 80% de los niños alérgicos a leche y huevo en los 2 primeros años pues adquieren una tolerancia al cabo de 5 años más o menos. ¿Y qué pruebas se realizan para saber que ha revertido la alergia? ¿Es una introducción controlada del alérgeno? Sí, estos niños se les suele someter a un proceso de desensibilización que consiste en ir incrementando la dosis del alimento en cuestión poco a poco, todo muy pautado y bajo una supervisión médica siempre. Y al final, bueno, pues se ve que el alimento es tolerado, ¿no? O sea, que en niños en torno a los 10 años bajan las alergias, o a día de hoy, pues con esta prevalencia mayor, nos encontramos con niños ya más mayores que siguen teniendo problemas, que no acaban de revertir del todo. Pues a ver, el 15% de los pacientes de los niños que han sido diagnosticados de alergia a leche y huevo en los primeros años de vida son persistentes, no consiguen adquirir tolerancia. El resto normalmente sí. Sí que es verdad que en este estudio que os comentaba se ha visto que ha habido un aumento de la población joven adulta que acude a los servicios de alergología por alergia alimentaria. En torno a los 15-40 años, pues se ha visto que ha habido un aumento en referencia a otros años. ¿Y a qué se puede ver? ¿Tenéis alguna idea? Pues es que es muy difícil. Como te decía al principio, es una enfermedad multifactorial, hay muchos factores que juegan. Y hombre, las técnicas diagnósticas son cada vez mejores, entonces pues yo creo que cualquier persona ante cualquier duda pues es diagnosticada de una manera más fiable que a lo mejor hace años, ¿no? Hace años, ¿no? ¿Y qué pasa porque siempre hay polémica, ¿no? En torno al tema de la leche y también de la proteína de la leche y de la lactosa, ¿no? Esas teorías que hablan de que somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, hay personas que no tienen ningún problema con la leche ni con la lactosa. ¿Qué es lo que ocurre para que sea pues una de las alergias más habituales en los niños? ¿La proteína de leche de vaca es alguna característica especial o...? Pues en el tema de las alergias alimentarias juega un papel importante la conformación, es decir, la forma de la proteína. Entonces, en la alergia a leche de vaca hay 3 proteínas básicamente que son las causantes de la alergia. Y no te sé decir, yo creo que es una cuestión de también la cantidad de exposición que tenemos a esa leche. En edades tempranas, pues obviamente los niños su alimentación se basa casi al 100% en esto, ¿no? En la leche. Claro, es un poco lo que hablamos también muchas veces que ocurre con la celiaquía. Se sabe que está aumentando la prevalencia y se habla de que el gluten está tan introducido en la industria alimentaria, es tan común, estamos tan expuestos a él, que las personas que estamos predispuestas genéticamente a desarrollar celiaquía la acabamos desarrollando en parte, ¿no?, por esa sobreexposición al gluten. O sea que imagino que también es un poco parecida la teoría, ¿no? Sí que es verdad que que depende de la persona. Es verdad que no podemos hablar en términos generales en alergia alimentaria, porque a lo mejor la misma cantidad de alergeno de un alimento pues la toma un paciente y le puede provocar un shock anafiláctico, y a otra persona pues simplemente pues un prurito
otro tipo de reacción más... Que varía un poco. Sí. Pero sí que es verdad, Más y eso severa. yo creo que siempre lo hablamos en el programa, ¿no? Que hay que tener muchísimo cuidado con ese tema, porque la reacción que puede tener una persona alérgica ante unas trazas puede acabar llevándola al hospital, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay que tener mucho cuidado y hay que concienciar un poco también a la industria alimentaria que eso tiene que estar muy controlado y Que las trazas bien hacen daño, etiquetado. ¿no? Sí, 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 las trazas pueden hacer mucho daño. Y la contaminación cruzada también hacen daño a los alérgicos, ¿no? Sí. Ujú. Porque, bueno, aquí como siempre tratamos la celiaquía y siempre hablamos de que un poco de gluten ya hace que nuestro sistema inmunitario empiece a trabajar y a pegarse con el intestino, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que las personas alérgicas les ocurre exactamente lo mismo, lo que pasa que son síntomas en el momento mucho más graves. Son Sí. reacciones que, bueno, pues pueden dar lugar a un shock anafiláctico y acabar en el hospital. En el hospital. Sí, hay tres tipos básicamente de alergia alimentaria. La más común es la que es inmediata, es la hipersensibilidad inmediata, que esa está mediada por IgE y esa pues cursa a los pocos minutos de haber ingerido el alimento o haber estado en contacto con el alimento. Luego hay otras un poco más, pues más tardías, podríamos decir, mediadas por células y bueno, hay otras mixtas en las que se mide, están mediado por anticuerpo y por células, que sería la esofagitis eosinofílica, pero son menos prevalentes. Básicamente la alergia alimentaria es muy común, pues que en el momento en el que ingieras el alimento te encuentres mal y desencadenes esos síntomas. ¿Y cómo hay que reaccionar cuando vemos que, bueno, pues estamos fuera de casa, estamos disfrutando con nuestra familia? Tenemos un niño alérgico, pero supuestamente está comiendo algo que no lleva esos alérgenos. Al final, había unas trazas, había una contaminación. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo tiene que reaccionar un padre o, bueno, un familiar, un amigo, con un niño que está sufriendo una reacción en ese momento? Hombre, yo creo que si el niño ya está diagnosticado, el médico se va a encargar de darle todas las pautas necesarias y siempre pues le dirá que lleve un antihistamínico consigo o bueno, incluso adrenalina, ¿no? Eso tiene que estar muy controlado y eso es obviamente en los servicios de alergología los que mejor van a aconsejar a los padres. A los padres. Pero sí, no hay que dejar que pase el tiempo y ante la mínima duda no hay que ser tampoco alarmistas, pero yo siempre aconsejo, claro, ir al hospital. En estos casos, bueno, pues puede haber reacciones más leves, pero bueno, es mejor prevenir, ¿no? Sí, totalmente. Que llevarse un buen susto, un Sí, buen disgusto, porque sí. sí que ves casos de niños que, sobre todo con, bueno, pues con leche, con frutos secos también, que es bastante habitual, que enseguida se empiezan a hinchar la garganta Sí. Los son frutos problemas secos, de hecho, bueno, pues es el segundo alimento más alergénico detrás de las frutas en prevalencia y cursan con síntomas bastante graves. Por lo que decíamos también al principio, ¿no? Que estamos viendo que por un lado revierten más tarde y que también las alergias que se están dando a día de hoy, los síntomas, las reacciones también son más graves, ¿no? Con lo cual hay que estar más concienciado, ser más consciente y además ante la más mínima duda de que tengas un niño con algún tipo de alergia, al pediatra y al alergólogo. Sí, totalmente. ¿Por qué son los síntomas más exacerbados? ¿Por qué son los síntomas más complicados? Pues yo creo que depende. No sé, sí que hay gente que a lo mejor tiene síntomas más leves y no llega a ir al médico para que se lo diagnostiquen. Entonces quizá, bueno, pues es cuando tienes un efecto, un síntoma mucho más grave cuando te das cuenta. Y al final esos son los datos que salen a la luz, claro, ¿no? Es un mundo complicado el de las alergias, porque nosotros eso siempre lo miramos todos desde el enfoque de la celiaquía, que también es muy compleja, pero bueno, siempre tenemos que ser conscientes de que es una enfermedad crónica, de que no nos vamos a curar. En el caso de las alergias sí que pueden desaparecer, pero hay gente que está toda la vida con problemas a ese alérgeno, ¿no? Sí. Pueden desaparecer, pero no hay una garantía de que no vuelvan a aparecer. O sea, quiero decir, y además una persona que a lo mejor no ha sido alérgica en su vida, pues de repente desarrolla una alergia y dice, pero bueno, ¿cómo puede ser? O sea, que estamos un poco todos expuestos a poder ser alérgicos en un momento dado, bien por la exposición, bien por un fallo en el sistema inmune.
Bueno, pero con esa investigación, que tienes 3 años de Sí. arduo trabajo por delante, imagino, seguro que, bueno, que aparecen datos muy interesantes, que además es algo que no se ha visto hasta ahora, ¿no? De qué Sí, manera... es algo un poco novedoso. Sí, novedoso, porque vamos a estudiar de manera longitudinal. Queremos ver si la alteración en la microbiota intestinal, lo que se conoce como disbiosis, pues puede transmitirse, y eso puede repercutir en el desarrollo de una alergia en un bebé, ¿no? Entonces, bueno, pues abre un campo interesante para la prevención, puesto que si descubrimos, bueno, pues que hay un perfil de bacterias directamente relacionado con el desarrollo de alergia, bueno, pues se pueden hacer estudios de intervención y prevenir de algún modo, ¿no? Claro, al final es mucho mejor prevenir, ¿no?, que curar, Sí. en el sentido de que, bueno, pues si no has tenido nunca el problema, mucho mejor. Sí, mejor para todos. Exacto. A día de hoy no se pueden prevenir las alergias, ¿no? Igual que no se pueden prevenir muchísimas otras cosas. No, a día de hoy no. Porque a veces nos llegan preguntas de madres que dicen, bueno, es que yo de pequeña fui alérgica a lo que sea, ¿no? Entonces no se lo estoy dando al niño, o voy a esperar a introducírselo un poquito más adelante. En realidad no existe una pauta, quiero decir, para prevenir en este caso, ¿no? Independientemente de cuándo se lo vayas a dar, puede ser que el niño reaccione ahora o que reaccione más adelante. Sí, puede ser. Sí que es verdad que cuando hay familiares con antecedentes, pues se tiene un poco más de cuidado a la hora de la introducción de los alimentos. Se siguen unos regímenes un poco, unas pautas, ¿no?, más rígidas, pero no estamos a salvo en ese sentido. Es una pena, la verdad. Bueno, pues estoy aquí por las redes viendo qué pasa con el programa, y bueno, parece ser que estamos saliendo en directo, parece que sí, que en Facebook Live, en la página Celíacos en directo. Nos ha fallado YouTube, ha habido una caída importante de la plataforma en directo, pero bueno, hemos restablecido la señal, y aquí seguimos en directo en el programa número 25, en la calle Lanuza número 19, en la tienda Maná, hablando de alergias alimentarias, y sobre todo de esa estupenda beca que te han dado para seguir investigando cuál puede ser, porque no sé si lo habéis comentado, porque he estado bastante desconectado un poco con las redes sociales, pero también el motivo de tu estudio es también, bueno, pues ver, no tengo apuntado porque lo tengo apuntado, ver también, bueno, pues la prevención, ¿no? La prevención de todo, porque lógicamente cuando más prevención haya, digamos que habrá menos casos de personas con estas alergias alimentarias, y habrá un ahorro también económico en medicinas y en gasto sanitario. Sí, lo comentábamos antes, es mejor para todos, para la población en general, para el Estado, porque evitaremos un gasto futuro, ¿no? Entonces sí, los estudios de prevención son muy importantes, y en este sentido este proyecto pues puede proporcionar, puede ir en esa línea, ¿no? Porque podemos bueno, pues prever o adelantarnos un poco a saber si ese bebé pues va a ser más susceptible a desarrollar una alergia o no, en base al perfil de microbiota intestinal, al perfil de metabolitos que estén expresando esas bacterias en la madre, ¿no? Es que lo dice y suena interesante, pero me imagino a una madre con un niño que tiene varias alergias decir, poder llegar a evitar esto, ¿no? Gracias a, bueno, pues a eso, a personas comprometidas que están investigando este tema, poder prevenir que un niño pequeñito pues tenga alergia a la leche, al huevo, porque además hay muchos casos de niños que tienen un montón de alergias, sí, ¿no? Por lo que comentabas antes de que son proteínas similares. Sí, las proteínas, bueno, los alérgenos son proteínas normalmente muy conservadas en casi todas las especies. Y entonces se producen pues casos de reacciones cruzadas. Entonces, bueno, pues es fácil que una persona que sea alérgica a un alimento desarrolle alergia a otros, ¿no? Con todo lo que ello supone para salir fuera de casa, que siempre estamos hablando con ese tema, pero hablamos de normativas, de leyes que obligan a establecer los alérgenos, pero es un poco sobre el papel, porque luego sabemos que la contaminación cruzada no se tiene en cuenta, y creo que es muy importante decirlo siempre, ¿no? Que si siempre hay que tener cuidado cuando servimos a un celíaco,
cuando servimos a una persona con alergia, la responsabilidad es todavía, bueno, es igual o mayor, en el sentido de que las consecuencias pueden ser inmediatas y pueden ser muy graves. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué te parece, cómo está el mundo el tema del etiquetado, de la normativa de restauración? Bueno, yo creo que poco a poco la sociedad se va concienciando y es verdad que cada vez en más restaurantes yo veo la carta de alérgenos. Entonces, yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. No tenemos que bajar la guardia y hay que intentar pues que eso que figura en un papel luego se traduzca en una realidad en las cocinas. Quiero decir que realmente la gente que esté manipulando los alimentos pues lo haga con cuidado, que no se mezclen aceites o utensilios, porque puede ser, bueno, vosotros lo sabéis, en celiaquía también eso ocurre. Sí. Puede ser grave. Y una cosa, en los restaurantes, bueno, la normativa dice que se atienden a 14 alérgenos, entre ellos el gluten. Los cereales, hablan de cereales, ¿vale? No de gluten, sino de cereales. ¿A ti te parece suficiente o insuficiente el número de alérgenos que se atiende en esas cartas? Alérgenos alimentarios hablamos. Alimentarios. Porque claro, bueno, hay muchos más. Hay muchos más, sí, hay muchos más, pero es verdad que al final son alérgenos mayoritarios. Se ha visto que casi todas las personas alérgicas a ese determinado alimento pues lo son a esa determinada proteína. En el caso, por ejemplo, del pescado, en el que yo realicé mi tesis doctoral en la caracterización de alérgenos de pescado, pues era la parvalbúmina el alérgeno mayoritario. O sea, y digo mayoritario pues porque más del 50% o mínimo el 50% de los pacientes reaccionaban frente a ese alérgeno. Entonces al final se reduce un poco a unos pocos. ¿Vale? O sea que bueno, no es tanto que haya muchos, sino que los que haya sean realmente los que se ha demostrado que provocan la mayor parte de las alergias. Vale, muy bien. Oye, vamos a dejar aquí tu entrevista porque tenemos overbooking. Sí. Gracias a YouTube. Gracias a YouTube. Un saludo desde aquí. Pero sí, me parece muy interesante y yo creo que en otro programa porque ¿cuándo empiezas el estudio? ¿Cuándo empiezas la investigación? Ya estamos, sí. Ya estamos. Bueno, ¿cuándo tendrás unos resultados o cuándo nos podrás contar algo sustancial? Bueno, pues en este tipo de estudios cuesta reclutar pacientes. Es lo primero que tenemos que tener, las muestras para poder llevar a cabo el estudio. Entonces yo creo que en un año así podremos ya volver y qué contaros tipo algo. de pacientes, bueno, porque estupendo. Bueno, si desde aquí podemos ayudar a que más pacientes se apunten, pues estupendo. Bueno, estupendo, pues sí. ¿Haz un llamamiento? Fenomenal. Pues necesitamos bebés de 3 a 6 meses más o menos que hayan desarrollado alergia y sus madres y sus abuelas. Luego también necesitamos controles, pero en estos estudios siempre hay casos y controles, hay que comparar, ¿no? Entonces también familias que sus hijos no hayan desarrollado ninguna alergia, que quieran colaborar y que quieran favorecer este estudio, pues bienvenidos. Sería importante, sí, porque al final nos beneficia a todos. Claro. Efectivamente, siempre esta investigación es para todos. Efectivamente. Bueno, Marina, pues te vamos a dejar aquí. Muy bien. Te vamos a dejar aquí porque tenemos más invitados, pero ha sido muy interesante y muchas gracias por venir y por tu paciencia. Por la invitación. Eso. Gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias.